Eso, gente, todo bien. Vamos a revisar un poquito más el algoritmo de análisis por descenso recursivo, que es el que vamos a implementar en esta primera parte de el analizador. Ya lo habíamos visto un poco en el video 7, habíamos visto como ideas generales de qué es lo que se hace y ahora le vamos a dar otra repasada. Análisis por descenso recursivo. Lo que vamos a hacer esta vez es revisarlo mediante ejemplos de código. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de lenguajes ciruelas y de cómo se implementaron ahí. Bien, vamos a ir revisando algunos ejemplos de cómo implementarlo. Como su nombre lo indica, lo que hace es revisar la gramática mediante una programación que se aprovecha de la recursividad. Entonces lo que vamos a hacer es ir bajando por la gramática haciendo llamadas recursivas de los métodos. Entonces siempre vamos a tener un método principal. Esto está en un objeto analizador y el método principal es este. Es el único que es público. Recuerden que en Python no hay explícitamente objetos públicos y privados o métodos públicos y privados. Entonces lo que se hace es que los que inician con letras se consideran públicos y los que inician con las dos rayas abajo se consideran privados. Entonces el método analizar va a llamar a analizar programa, que en mi caso es la regla principal de mi gramática, es la regla por la que voy a entrar. Y la regla de la gramática consiste en esto que vemos acá. Es un programa que está comprendido por cero o más apariciones de en cualquier orden, comentarios, asignaciones o funciones, seguidos por una función principal. Como Ciruelas tiene propósitos educativos, los comentarios de código están hechos para que ustedes vayan leyendo y puedan ir estudiando un poco el código. Entonces, cuando en esta primera bloque me refiero, hablo de que los comentarios me los paso por el quinto forro del pantalón, me refiero a estos. Yo los dejé en la gramática para que se vieran que mi código sí tiene comentarios, pero esto ni siquiera llega al analizador. O sea, el explorador no ni siquiera le va a pasar los comentarios al analizador del programa. De una vez el analizador se los va a volar. Entonces vean, este asterisco que aquí está quiere decir cero o más repeticiones y eso se implementa acá de esta forma, que es con un while true. Entonces yo tengo cero o más repeticiones, entonces voy a entrar en un while eterno hasta que salga. Recuerden, estamos usando una gramática LL1. Ay, qué horrible quedó esto. Déjenme ver. Una gramática LL1. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos vamos a fijar en el componente actual. Componente actual. Ok, entonces para implementar estas O que están aquí, lo vamos a hacer con if, básicamente. Entonces, si el componente actual es de tipo identificador, nos estamos refiriendo a que esto de fijo va a ser una asignación. Recuerden que no pueden haber la gramática no puede ser ambigua. Entonces, si yo tengo un tipo, si yo estoy en cierto punto del código con el siguiente componente o con el componente actual, yo tengo que saber exactamente para dónde voy. Entonces, esto de fijo quiere decir que sería una asignación. Ok. En el siguiente, lo que dice es si el componente actual es mine, esto me va a delatar y me va a decir directamente, hey, vos es porque tenés una función. Okay. Esto es porque es una función. Aquí en este lenguaje de Ciberas la diferencia entre una función y la principal es que la principal no lleva argumentos. Okay, y si no es ninguno de estos dos, quiere decir que yo no me puedo mantener dentro de la repetición y tengo que salir de ese while, que es lo que hace este else break. Vean que la aparición del componente de principal
es obligatorio, entonces al final siempre voy a tener un componente obligatorio que es ese de principal, que es este de aquí. Yo les había comentado un error porque mi función principal empezaba en mae. Mi función principal era mae jefe o mae jefa. Si yo hacía eso, entonces iba a suceder que se iba a quedar pegado acá. O sea que iba a decir, hey, la siguiente palabra es mae. Eso va a hacer que sea una función, pero como la función principal, entonces podría hacer match con la función y con la principal. Ay, santo. Y con la principal. Haciendo que mi gramática sea ambigua. Entonces yo si me encontraba la palabra mae no sabía si ya me había salido de la repetición y ya estaba analizando la función principal o si estaba analizando una función común y silvestre. Entonces por eso yo le di vuelta a esto. Es un parche feo, en realidad lo dejé ahí para ejemplificar el error. Pero lo ideal hubiera sido arreglar esto en la gramática. Entonces ir y cambiar la gramática para que estuviera de otra forma. Eh, sí, digamos que yo al final sí lo arreglé en la gramática, pero no se ve, no lo documenté. La gramática sigue con el error inicial para poder verlo. Si no es ninguna de las opciones anteriores, entonces es un error. Recuerden, Ciruela no maneja errores, entonces aquí no está reportando un error normal, está haciendo lo que podríamos decir como una atrocidad, que es nada más tirando una excepción. No quiero que ustedes nada más tiren excepción, tienen que tirar un error bonito, pero sería ese el lugar. Vamos a analizar otro ejemplo. Este es el de parámetros. Aquí en esta primera línea podemos ver la gramática. Lo que vamos a revisar aquí es cómo se implementa un más, que eso recuerden es 1 obligatoriamente, 1 o más apariciones de algo en particular. Entonces esto hace que sea la parte del 1, que lo hace obligatorio, y este while sería el o más. Vamos a coger esto y esto sería el o más. Satilde no hace falta. Bien, igual, ¿cómo sé yo si hay más? Porque yo voy a verificar si el siguiente es este eh, separador de parámetros que sería un slash. Ok, entonces lo verifico. Vean que cuando yo hago esta comparación dentro del while no estoy lo que vamos a determinar en la jerga de nuestro compilador consumiendo nada, digamos. Yo tengo la lista de componentes. Aquí vamos a ver, no consume. Yo tengo mi lista de componentes y cada vez que yo me muevo hacia la derecha en esa lista de componentes, o sea, paso al siguiente componente, voy a decir que lo consumí, que yo voy consumiendo componentes. Entonces, cuando yo hago esta comparación dentro del while, no estoy consumiendo nada, nada más estoy comparando. ¿Cuándo consumo yo? ¿Cuándo me paso de verdad hacia otro componente? En estos casos con estas funciones de verificar. Entonces, verificar o analizar, digamos, ahí van a ver que en la gramática hay algunos métodos de analizar, como el de analizar identificador, que el identificador ya viene lleno, que eso lo que hace es comprobar que sea de tipo identificador y moverse al siguiente componente. Entonces, algunos sí, probablemente aquí este de valor haga algo parecido. Aquí hay otro comentario. Estudien los comentarios de ese código para que se den alguna idea de cómo está funcionando, pero por ahí va la idea. Entonces, el verificar lo que hace es consumir el token y compararlo contra lo que tenga aquí adentro. Ok, vamos a ver otro ejemplo más. Me quedan dos ejemplos. Ok, este es un ejemplo vacilón porque es otro error que yo cometí al diseñar la gramática. Ok, estos son las instrucciones que pueden estar dentro de un bloque de código. O sea, una instrucción puede ser una repetición, una bifurcación, una asignación, una invocación, un retorno, un error y un comentario. Y si leen este comentario que está acá en amarillo,
se van a dar cuenta que hay un error pero garrafal aquí. Y garrafal me digo garrafal feo. ¿Qué es el error? Precisamente de que no hice una buena factorización. La asignación en mi gramática comienza exactamente igual que una invocación. Ambas dos comienzan con, voy a ponerlo por acá, con un identificador. Esto hace que mi gramática sea ambigua y no queremos eso. Entonces, para yo dejar el error y que todavía funcionara con mi algoritmo de descenso recursivo, si yo lo dejo así, esto no funciona con mi algoritmo de descenso recursivo. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra un identificador, todo lo metería como una asignación, que es lo que aparece primero. Y nunca reconocería las invocaciones, que es esto de aquí. O sea, él nunca llegaría por aquí y todo lo metería como una asignación. Yo pegué un parche feo que no corresponde con las gramáticas LL y que no quiero ver que ustedes implementen. Pero es con propósitos ilustrativos, que es, puse una agrupación extra aquí adentro. Entonces vean, digamos, yo voy a ir parte por parte, como son opcionales, entonces es nada más un if, el if. Esta es la primera opción. Si corresponde, si el token, si el componente actual corresponde con UP, es una repetición. Si el componente actual corresponde con DIC, es una bifurcación. Si el componente actual es un identificador, yo pego el parche feo y hago este agrupamiento. Eso es como hacer trampa porque aquí ya no sería una gramática LL1, sino sería como una gramática LL1.5. Entonces, ok, si es un identificador, yo me meto y verifico el siguiente token. De nuevo, es un parche feo, no quiero ver que lo hagan. Lo ideal aquí es que arreglen la gramática, le pongan un identificador, o sea, una palabra clave a la invocación o una palabra clave a la asignación para que sepan. Entonces, si tengo un identificador y el siguiente, que de hecho vean que aquí la función se llama distinto, no el actual, sino el que sigue es métale, entonces es una asignación. Y si no, es una invocación. Así para que quede bonito. Igual, si el siguiente, si el componente actual es arpe, eso es porque es un retorno. Y si no, eh, un error. Que por cierto, ese error no es un error de tiro error, digamos. Sino es esto porque mi lenguaje ciruelas tiene esta palabra clave que se llama Safis. Ay, pucha. Que se llama Safis, que es para reportar errores. Algo así como un throw o un raise de Python. Entonces esto corresponde al Safis. Aquí igual debería ir un error extra. Que es ahí sí ya reportar el error tal y como debería ser, con número de línea. Aquí hay otro para el bloque de instrucciones. Esto fue un nivel extra. Si ustedes revisan la gramática, no hay una regla que se llame bloque de instrucciones. Yo la agregué porque esto me facilita el organizar el código. Entonces es otro ejemplo de cuando uno está implementando, va y cambia la gramática. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que mi gramática era muy complicada para hacer esto aquí. Entonces yo introduje una nueva regla que se llama bloque de instrucciones. Entonces este bloque de instrucciones, como pueden ver, tiene un más de una o más instrucciones. Okay, entonces los bloques de instrucciones en este lenguaje empiezan con una llave que es obligatoria, que es esta llave, después el conjunto de instrucciones, uno más y después otra llave. Entonces aquí está la primera llave, aquí está la última, aquí está la instrucción obligatoria porque es un más y aquí las instrucciones que siguen. Entonces aquí llamo la atención sobre esto que está acá,
Si el componente actual es cualquiera de esos tres, es porque tiene que ir, bueno, cualquiera de esos tres o un identificador. De hecho aquí me hace falta el Safis ahora que lo veo. Pulga. Es cualquiera de esos tres un identificador, entonces es una instrucción que hay que ir a analizar. Sí, es cierto, aquí no está analizando el Safis, qué loco. Bien, creo que tenemos, sí, este era el último ejemplo. De nuevo, vayan, revisen el código del explorador. Este archivo se llama analizador solo gramática. Aquí no estamos construyendo el árbol, entonces es código que corresponde con la parte 1, con esta programa que tenemos que denominamos parte 1. Denominamos analizador parte 1. Luego vemos el analizador parte 2, que es ya con la construcción del árbol. Ok, eso sería todo y nos vemos en el siguiente.